de 2.500%. ¿Con quiénes vamos a conversar en esta oportunidad? Bueno, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Lucía Amerta, académica de la Universidad de Santiago, bienvenida, buenas noches. Y Luis Franco, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, doctor en Filosofía Moral y Política y magíster en Ciencia Política. Luis, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gilberto, no nos vamos a andar con rodeo porque es muy tarde ya. La comunidad internacional se divide entre los que derechamente condenan a Nicolás Maduro y los que o hacen la vista gorda o a medias tintas tienen declaraciones. Son muy pocos, la verdad, casi en el margen los que salen derechamente a defenderlo. ¿Dónde está ubicado hoy día Venezuela en el espectro entre una dictadura y una democracia? Pues se está acercando a pasos agigantados a lo que es un régimen autoritario. Hay un diario español, El País, que ha dicho de que se consumó un autogolpe. Yo diría que estamos más bien ante la evidencia de un régimen que está apostando sobre todo por perpetuarse en el poder. A mí me parece que todo esto es una estratagema para, de alguna manera, ir dilatando algunos procesos. Este año habían elecciones regionales y municipales y el próximo es las elecciones presidenciales. Esto de alguna manera va a dilatar algunos procesos y va a perpetuar, si no a Maduro, a lo que es la cúpula tradicional gobernante. ¿Quiénes han ganado esta asamblea constituyente? No son los 545 representantes electos, sino que es el sector más radical del madurismo, entre otros el que probablemente va a ser el potencial presidente o va a estar en la testera de la mesa de esta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y de ahí incluso proyectarse, ¿quién lo puede negar?, como un futuro presidenciable dentro del chavismo. Por lo tanto, a mí me parece que más allá de lo que dijo el gobierno que pretendía, estamos ante una posibilidad de perpetuarse y transformarse ya en una mixtura mucho más cercano a este régimen a lo que es un gobierno autoritario. ¿Qué es lo que ha llevado a que la comunidad internacional considere ilegítima la realización de esta elección? Porque o hay una confusión o ciertos sectores que tienden a defenderlo desde Latinoamérica, argumentando que esto es un proceso democrático y que el resto es simplemente música de la prensa burguesa y esas típicas frases muy rimbombantes, pero muchas veces vacías. En el entendido sí que Estados Unidos ha tenido en otras épocas harta responsabilidad en los problemas que ha tenido nuestra Latinoamérica. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que ha llevado a que la comunidad internacional considere que es ilegítimo el proceso de la elección de ayer? Es que el proceso de ayer se enmarca en un proceso de 18 años, ¿no? Donde ha habido gente que ha sido contraria a lo que fue Chávez, por la posición política que tenía Chávez, en el no reconocimiento de Chávez, a pesar que al lado de Maduro, Chávez claramente sí tenía elecciones, sí tenía visitantes extranjeros que podían ver que las elecciones eran libres. Había observadores internacionales, cuando se decía que Chávez era igual a fraude, era mentira. Chávez realmente tenía un apoyo ciudadano más bien evidente en las calles, ¿cierto? Y ahí creo que hay un grupo de gente que todavía no acepta ser crítica a este proceso, que es el proceso finalmente no de Maduro, sino de la revolución bolivariana, lo que significó el proceso chavista para muchos gobiernos. No son muchos, pero por ejemplo Bolivia, por ejemplo Nicaragua, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Cuba, son gobiernos que han recibido apoyo económico permanente del chavismo y de Venezuela, que siguen recibiendo, a pesar de la crisis enorme que recibe Venezuela, y por ende también, además de la mirada ideológica, también hay una mirada también de los apoyos que han recibido. No es raro, por ejemplo, que los países del Caribe o se mantienen callados o apoyan, porque también reciben, tienen unos intercambios de petróleo que probablemente nunca más en la vida van a volver a tener, ¿no? Con un petróleo muy barato. Entonces, para muchos es una sensación de darle un cierre, es el último, digamos, la última parte que se cae de esto que era la idea de la revolución bolivariana, ¿cierto? De una idea más de izquierda latinoamericana. Pero evidentemente lo que está pasando hoy día en Venezuela, como decía Gilberto, es mucho más cercano a Fujimori que a Chávez. Ahora, desde el punto de vista en estricto rigor constitucional, ¿hizo las cosas bien o mal Nicolás Maduro? Porque también pareciera que ahí hay algunos que han intentado aplicar matices. Hay quienes dicen la asamblea fue mal convocada, fue mal constituida, se eligieron los candidatos de una manera irregular, se sobrerepresentaron ciertas zonas y se subrepresentaron otras. Por lo tanto, la pregunta es si efectivamente esta elección de ayer fue una elección desde el punto de vista constitucional ajustada a derecho
o más bien a la venezolana? O a la bolivariana, más. A la bolivariana. Yo creo que no está ajustada a derecho y las grandes críticas dicen que está ajustada a hecho. Porque Nicolás Maduro no convocó al pueblo, no lo consultó, no le preguntó. Y la Constitución que reformó Hugo Chávez dice en el artículo 345 que esa Constitución debe ser reformada por el pueblo tras una consulta al pueblo. Entonces, desde ahí, Nicolás Maduro empieza muy mal. Empieza mal y termina mal. ¿Por qué? Porque este es un partido que se juega 11 contra 11, teniendo en cuenta que todos son del mismo equipo. O sea, aquí no jugó la oposición. Aquí no jugó la oposición. De hecho, la oposición se quedó, digámoslo en estos términos, se quedó en casa. Ni siquiera salió a las calles. Algunos reaccionaron, algunos que son de la resistencia salieron a dañar equipos, sobre todo en el estado de Táchira, para evitar que la gente llegara a votar. Pero en su gran mayoría la oposición se quedó en casa. Entonces Nicolás Maduro estaba jugando solo. Ahora, ¿qué se viene? Se viene más restricciones, más fuerza policial. Es un estado policial que está negando el derecho y se está instalando en unas situaciones de hecho. Es al final una política de hechos consumados, lo que trata de hacer Maduro, porque Maduro dice, hacemos el proceso, instalo la asamblea es un poder supranacional, cierra la otra asamblea y vamos avanzando. Y como decía Gilberto, vas ganando tiempo político también, como para poder instalar ciertos liderazgos. Ya, pero ¿cuán legítimo puede ser que se haga de esa manera? Digo, en algún momento llegará alguien y va a desandar lo andado porque su origen es espurio o es inconstitucional, Gilberto. Definitivamente este proceso podría tener un revés, sobre todo porque hay gobiernos que están anunciando medidas. Hoy incluso Washington ha anunciado medidas específicas contra Maduro y no se ha descartado incluso algún tipo de otra sanción económica que pueda afectar la comercialización del petróleo. Hoy día no fue anunciada, pero no se ha descartado. Por lo tanto, lo que va a pasar esta semana me parece clave. La palabra con la que iniciaste el programa me parece que es la que mejor retrata el momento. Hay una incertidumbre, una incerteza instalada, y estos 3 días que restan hasta el día jueves, cuando se tendría que instalar la Asamblea Constituyente en el mismo edificio donde está sesionando la Asamblea Nacional, puede decirnos qué va a venir, claro. Porque es en esa coyuntura donde diputados hoy día, los representantes electos en diciembre de 2015 todavía operando, puede haber un tipo de enfrentamiento y esto podría, ellos probablemente se parapeten, esto puede producir un cambio y un estallido social muy grave. Por lo tanto, hay que intentar potenciar en estas horas que quedan el camino del diálogo para tratar de evitar y, de alguna manera, este desandar que mencionaba no sea violento. ¿Qué es lo que debería hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Porque también aquí hay varias teorías. Uno entiende que es modificar la Constitución, pero ¿modificar la Constitución para qué? Para restarle poder al Congreso o la Asamblea Nacional, porque así se llama, pero para que no se confundan ambos términos, es el Congreso, quitarle poder a la Fiscalía General, entregarle más poder al Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería el objetivo de modificar la Constitución, según Nicolás Maduro? El oficial, él le ha dicho que llama a una nueva Constitución, por lo tanto se va a abocar a una nueva Constitución que debería ser validada en un plebiscito. Ha dicho que pretende reemplazar la economía social de mercado por una economía de post-petrolera, con un Estado diferente, y también ha dicho que elevar el estatus de los programas sociales a un rango constitucional. Eso es lo que se dice. En la práctica, a mí me parece que se van a hacer, de alguna manera, se va a expulsar al último de los poderes que ha sido opositor, que es el legislativo, que es la Asamblea Nacional electa en diciembre, así como este sector de lo que es el poder ciudadano, que es la Fiscalía General. Es decir, terminar con esos visos de disidencia dentro del Estado venezolano y más bien reforzar el poder del Ejecutivo, un verdadero absolutismo o concentrar el poder en forma absoluta en el Ejecutivo. Recojo entonces lo que tú describías recién, hago esta pregunta ahora, si es que el día jueves, cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, donde trabaja el Parlamento, se generan estas fricciones, si ya hemos tenido estas protestas en las calles, se arriesga todavía a un enfrentamiento y un estallido todavía mayor. ¿Cuán cerca está Venezuela hoy día de tener una guerra civil? Lo pregunto porque además
da la sensación de que no todos los militares están completamente y 100% alineados con Maduro. Yo creo que estamos lejos todavía. Me parece que lo que hay en Venezuela es un camino bastante instalado hacia un régimen de partido único, ¿cierto? Como tú bien decías, el partido de fútbol lo jugaron entre ellos, y ellos tienen demasiados negocios como para dividirse. Digamos, una situación de guerra civil podría darse si es que alguna facción de las Fuerzas Armadas realmente estuviera en contra, pero no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas hoy día son el poder económico detrás del régimen también, el poder económico real y también el ilegal, ¿cierto? Porque hay una serie de problemas ahí con el crimen organizado, las drogas, bueno, en fin. Entonces, me parece que el camino de la guerra civil está lejos, pero también porque la oposición venezolana es una oposición que todavía no se termina de configurar. Los que están en la calle son jóvenes que están cansados de la situación y que salen más o menos inorgánicamente todos los días a luchar. Pero uno lo que no ve es un líder, más allá de Capriles, pero uno no ve un líder que organice entonces esta contracara del modelo, esta contracara del régimen. Lo que sí va a haber, van a haber muchos enfrentamientos callejeros, sí va a haber un aumento de la represión del gobierno respecto a estos grupos, pero no me queda tan claro que eso vaya a generar una reacción más en cadena, porque las Fuerzas Armadas todavía están con el régimen y les convendría mucho más quedarse que salir. Tener un proceso intrarrégimen. Por ejemplo, si se concentra todo lo malo, entre comillas, en Maduro, que Maduro salga y quede Diosdado, ¿cierto? Eso podría ser un cierto cambio intrarrégimen que no lleva a un cambio sustantivo, pero que tal vez da una señal de cierta apertura. Ya, y ahora, Luis. Disculpa, no nos olvidemos de que Nicolás Maduro fue el primer ciudadano que votó en las urnas, y cuando él vota dice, esta es una constituyente para la paz, es decir, para restablecer el orden en Venezuela. Sin embargo, los jóvenes se estaban matando en las calles. Entonces se pregunta uno, ¿cuál paz? Ahora, esto no es una guerra civil, esto es una guerra contra los civiles. Parece ser que el Estado se ha empeñado en ir en contra de los civiles, en contra de aquellas personas que pueden tener alguna simpatía por el capitalismo, por Estados Unidos, porque no nos olvidemos que la bandera de lucha, tanto de Hugo Chávez como de Maduro, es esa lucha contra los yanquis. Y es ese enemigo al que nunca van a enfrentar, al que no están enfrentando, pero por el cual se están matando. Entonces, yo creo, como dice Lucía, dista mucho de una guerra civil, porque no hay dos fuerzas equilibradas, con armas, con poder armamentista, pero sí hay un Estado que está acabando con su gente, que está acabando con la población. Entonces no es una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. Tú mencionabas recién Estados Unidos aplicando sanciones, pero todavía no la más importante, que sería dejar de comprarle petróleo, que es básicamente la única fuente de divisa que tiene hoy día Venezuela, dólares con los que puede conseguir comprar cosas fuera e importarlas, ¿no? Y sería para ello un caos. Sin embargo, quienes consideran que si esto se está acercando a una especie de gobierno, digamos, similar a Cuba, tienen varias diferencias. La primera y más obvia es que no es una isla. Tiene frontera con Brasil, Guyana y con Colombia fundamentalmente. Y una frontera que además, en ese caso, en este último caso, particularmente muy porosa. Y por lo tanto hay gente que está cruzando hacia Colombia y donde se está generando un comercio internacional. ¿Serviría de algo que Estados Unidos aplicara esa sanción? Yo me temo que esa sanción que está siendo revisada y estudiada dañaría aún más al ciudadano medio venezolano. Por lo tanto, creo que ciertamente hay que pensarla muy bien. Ahogaría en parte al régimen, pero el costo, más que colateral, sería directo al ciudadano medio venezolano. Eso también representaría que algunos otros potenciales vendedores de petróleo, como México y Canadá, se podrían beneficiar. Esto tiene múltiples lecturas. En cualquier caso... Y déjame agregarte una cosa. A diferencia también de lo que podría ocurrir con un embargo como fue al estilo cubano, no estamos viendo que el resto de la comunidad quisiera participar, pero además con un adicional. Venezuela podría sobrevivir, digamos, el régimen de Nicolás Maduro del narcotráfico, cosa que no era la realidad cubana.
Definitivamente, y yo diría que en este sentido, entonces el papel que pueden tener los países fronterizos y los países regionales va a ser crucial para tener y encontrar una salida. Se ha mencionado el caso de Guyana, de Brasil y de Colombia. La frontera entre el Táchira y el Cúcuta es una de las más dinámicas, claro. Una zona de integración regional, donde hemos visto que hoy día se desplazan más de 25.000 personas diariamente desde Venezuela a Colombia, en algo casi inverso. Lo tradicional había sido colombiano hacia Venezuela. Y también muy importante la de Ecuador, que hay que mencionarla, donde también la de Ecuador no es una frontera, por cierto, con Venezuela, como tampoco lo es Chile y otros países, pero lo que diga Ecuador, lo que diga Chile, lo que diga Argentina, lo que están haciendo estos países, lo que diga Perú, va a ser crucial, no tanto como frontera vecinal, pero sí como miembros de la comunidad paravecinal que están influyendo. Yo simplemente quiero apuntar respecto a eso. ¿Por qué dice que es importante? Porque cada vez que algún país de Latinoamérica hace una mención que a Nicolás Maduro no le gusta, Nicolás Maduro saca el encendedor y prende un lanzallamas. O sea, no saca un encendedor para quemar la declaración, prende un lanzallamas y ataca con todo. Y ya hemos visto lo que ha dicho de Chile. ¿Qué efecto puede tener que la comunidad internacional lo cuestione? Yo estoy mencioné una serie de países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, que de alguna manera pueden hacer un tipo de esfuerzo diplomático para ir generando caminos y puentes de diálogo. Hay que recordar que Perú, respecto a esto, ha tomado una delantera y ha convocado a una reunión de cancilleres. Claro. Yo diría que en ese sentido los países que han sido más tibios han sido Brasil y Chile respecto a no desconocer en forma rotunda a esta constituyente, pero sí han dicho que las condiciones no se han cumplido y se puede ir generando algún estado de ánimo. Mencioné Ecuador porque Ecuador fue un país bolivariano muy alineado, que hoy día con nuevo presidente está más distante. Por eso es que va a ser importante lo que diga. En este momento los únicos países que parecen defender al régimen de Maduro son indiscutiblemente la Bolivia de Morales, Nicaragua, desde luego, y Cuba. Ya. Entonces se va aislando. ¿Por qué Brasil? Porque uno hubiese imaginado que Michel Temer, un hombre más bien de derecha, tal cual como el presidente Macri y el presidente Kuczynski en Argentina y Perú, respectivamente, en meses anteriores habían sido muy duros con Nicolás Maduro. ¿Por qué Brasil ha mostrado ahora esta cautela? ¿Y qué pasa también en países como el nuestro, que también ha sido, digamos, no todo lo categórico en su declaración? Se ha prestado para ambigüedades o malos entendidos sobre si ha dicho que va a reconocer o no va a reconocer los resultados del domingo. Lo que es cierto es que Estados Unidos juega un rol en la definición de los países. Y Brasil generalmente siempre mantiene una distancia para no sentirse parte de la colonia de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces me parece que cuando el presidente Kuczynski, cuando Macri salen muy abiertamente a estar en contra de lo que está pasando en Venezuela, lo dicen por sus países y sus propias convicciones, claro, pero también lo dicen porque es parte de una estrategia que es para todos conocida de lo que Estados Unidos quiere que suceda en Venezuela. El gran problema es que hoy día en Estados Unidos encima tenemos a Donald Trump, que ya básicamente nadie no le cree o no saben si las cosas que va a hacer son así, tan retóricas, tan narrativas y tan simbólicas como las de Maduro. Entonces, verdaderamente uno se afianza en una cosa bastante más débil, pero Brasil en muchos casos ha mantenido una distancia de aquellas versiones o aquellas definiciones más regionales que no parecen apoyarse en lo regional, sino parecen apoyarse probablemente en el apoyo norteamericano. Lo que sí a mí me parece importante de lo que estamos hablando hace un ratito atrás, la oposición, mientras no logre ganar la percepción del ciudadano pobre venezolano, que fue beneficiado por los muchos años de gobierno de Chávez, nunca va a poder ser un verdadero gobierno. Porque todavía hay un 20% de venezolanos que votan por Maduro, no porque Maduro sea un gran presidente probablemente, sino porque saben que los que vienen no tienen un reconocimiento de lo que es la pobreza en Venezuela, son todavía gente que en su mayoría tiene sus capitales en Miami. O sea, creo que es importante para nosotros. Y porque el Estado comparte con ellos. Por supuesto. También en transferencia directa un montón de recursos, digamos. Sin duda, pero es que Venezuela, lo que pasa es que muchas veces nosotros viéndolo desde lejos nos olvidamos lo que era Venezuela antes de Chávez. Un país muy corrupto, con una clase dirigente muy pequeña, que se olvidaba de su pueblo, y que ese pueblo hoy día en un porcentaje todavía se mantiene aferrado a lo que fue un régimen que les dio aire. Entonces me parece que cuando uno revisa lo que está pasando en Venezuela, es bueno también recordar esta parte. Yo creo que Chávez, si estuviera vivo, estaría realmente asfixiado con lo que está pasando, porque
quitarle, lo que decía Luis, quitarle la posibilidad al pueblo que diga si quiere o no una constituyente, es ir justamente contra el centro de lo que era el chavismo, ¿no? Ahora, y hay que recordar que los que hoy hacen oposición precisamente eran los que estaban antes de Hugo Chávez con escándalos de corrupción. No todos. La gran mayoría de los que Leopoldo están López y Enrique Capriles no. Y ellos Enrique Capriles tal vez el más limpio de todos. No, claro, pero ellos encabezan también una parte de renovación, digamos que hay un sector de renovación en la política venezolana importante. Lo que va gatillando todo esto es la corrupción. Tanto en Venezuela como en Colombia y como en todos los países de Centroamérica. Sin duda que la corrupción llevó a que Hugo Chávez lograra convencer con su discurso a una ciudadanía y con sus elecciones. Pero habiendo pasado la cantidad de años desde que Chávez llegó al poder, hay una oposición que se ha renovado. Uno puede discutir si es una oposición que está cohesionada, que cada uno tiene su propia agenda, o si son mejores o peores que, digamos, los que gobernaron antes de Chávez, pero no sé si es exactamente la misma posición, Gilberto. Es que yo creo que esa es la dimensión, la que acabas de tocar, en la que deberíamos atender, el tiempo. Yo pienso que el punto fijo, que es este sistema pre-Chávez del 58 al 98, también empezó con, no necesariamente de la mano de corrupción, hizo muchas cosas por Venezuela, originalmente con Rómulo Betancourt a la cabeza. Claro. Otra cosa fue lo que pasó en los 70 y los 80 y en adelante, donde la corrupción terminó inundando cada uno de los sectores de la vida pública. Lo mismo con el chavismo. Comenzó el año 98-99 con grandes promesas y probablemente cumplió mucho de esas promesas. Creo que le dio un nuevo aire a la política latinoamericana, además, con muchas cuestiones que deberíamos observar. El tema es que ahora, tanto la corrupción a través de la boliburguesía, como muchas de las cuestiones que estableció esa constitución, van a ser, de alguna manera, bypaseadas, más que bypaseadas, olvidadas por esta nueva constitución. Mecanismo de democracia directa, que habían sido innovadores, hoy día van a ser reemplazados por un Estado quizás corporativo. Lo que estoy diciendo, 1/3 de los asambleístas han sido elegidos a la manera de lo que Franco hacía como una democracia orgánica, es decir, votaciones por corporación, por cuerpo. Recordemos, de los 545 hay 173 representantes elegidos por 8 sectores, pensionados, estudiantes. Digamos que organizaciones sociales que reciben, digamos, apoyo directo del mismo gobierno. Estamos entrando entonces en otra dimensión, muy lejos de la democracia que hemos conocido. Y por lo tanto, la dimensión temporal que tú tocaste me parece que es lo que deberíamos atender. Los regímenes con tanto tiempo se van desgastando y cuando un mismo grupo gobierna mucho tiempo, no es bueno ni es sano. Hay un personaje, José, que no hemos tocado todavía, que es el presidente de Colombia. Porque Colombia tiene un problema. El presidente de Colombia primero es el actual presidente de Paz, que tiene un vínculo directo con Cuba porque a través de Cuba negoció con la FARC y el ELN. Un presidente cubano que mira a Venezuela, que le entrega petróleo, pero mira al mismo tiempo a Estados Unidos en el proceso de apertura con un gran signo de interrogación, con un Donald Trump que no se sabe exactamente hacia dónde va a llevar esa relación. Un presidente colombiano que sabe que no solo se le puede generar una crisis humanitaria en la frontera, sino que también una crisis económica. Un presidente colombiano que además quería convertir a Colombia en el líder latinoamericano, visto que Argentina anda al 3 y al 4, y Brasil ya sabemos que le queda mucho por recuperarse. La tiene difícil Juan Manuel Santos, ¿no? Muy difícil, y yo creo que las tensiones están aumentando. Y están aumentando en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Justo el domingo habían 26.000 venezolanos en el estado del Táchira intentando pasar a Colombia. Y los mismos colombianos decían, ¿y por qué se vienen para acá? O sea, la sola pregunta decía, Venezuela está tan mal que nos buscan a nosotros en Colombia, cuando la situación en Colombia también está crítica, está complicada. Ahora, históricamente, Colombia y Venezuela siempre han tenido problemas, siempre ha habido tensiones, e incluso Colombia sale en la agenda política de Venezuela, no solo de Nicolás Maduro, sino de los presidentes anteriores, justo cuando necesitan una cortina de humo para tapar algún problema político interno. Entonces, Juan Manuel Santos obviamente ha dicho no a esta constituyente, él se ha pronunciado claramente y eso va a generar muchas más tensiones. Ahora, las tensiones obviamente se dan entre los gobiernos, pero los pueblos... Es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que hay una hermandad, yo creo que hay un deseo de ayudar al pueblo venezolano
no tanto de Colombia, sino de Chile y de algunos otros países que quieren recibir ciudadanos venezolanos, bueno, para oxigenar un poco, descomprimir un poco la situación en Venezuela y también darle una mano solidaria a la región. ¿Qué rol puede cumplir hoy día la Organización de Estados Americanos? El secretario Almagro, digamos, va a sacar, digamos, un papel para decir algo y Nicolás Maduro lo empapeló a él. Sí. Bueno, la OEA hace rato que está ya en una situación bastante crítica, ¿no? De partida tiene un problema financiero para subsistencia. Si Estados Unidos no les paga la cuota, hay que cerrar las puertas de la OEA en Estados Unidos. Y Donald Trump todavía no ha llegado al capítulo donde está la OEA en términos de presupuestarios de Estados Unidos, seguramente. Ya Almagro ha dicho lo que tenía que decir. Almagro ha sido bien frontal, ha hecho una diferencia bastante sustantiva respecto a lo que fue José Miguel Insulza, respecto a Venezuela. Almagro intentó, junto con los procesos, porque ha habido proceso de negociación, no hay que olvidarse que Zapatero estuvo en Venezuela tratando de generar esta mesa de diálogo, la Iglesia trató de generar mesas de diálogo, pero en general lo que ha logrado Maduro magistralmente es ganar espacio, ganar tiempo, ir avanzando. Uno es bien llamativo cómo lo logra hacer. Porque arranca para adelante. Porque arranca para adelante. Fuga hacia adelante. Fuga hacia adelante y además dilata. agota y en el proceso, digamos, habla, bueno, hace un montón de otras cosas, pero tiene una capacidad política que hay que reconocerla. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer Almagro además con todos los países del Caribe o abstenidos o votando en contra de lo que él diga en contra de Venezuela? Porque todavía el Caribe es un Caribe que está, no cerradamente, pero apoya mucho a Venezuela por sus niveles de intercambio comercial. Petrocaribe es la Petrocaribe y la OEA, por su forma de organización, tiene países como Brasil, que tiene un voto, y países como Trinidad y Tobago, que tiene uno. O sea, pesan lo mismo al final del día. Entonces, claro, él tiene ahí una geopolítica de administración bastante difícil. Yo creo que Almagro se alineó tal vez demasiado con el pedido norteamericano, si bien puede que responda a sus propias proposiciones, va a tener difícil también porque Uruguay mismo no lo viene apoyando con tanta certeza en los últimos meses. El gobierno uruguayo como que dijo, bueno, qué bien por Almagro, pero nosotros vamos un poquito más lejos. Entonces no creo que pueda hacer mucho en realidad. Se me va el tiempo, pero una última pregunta. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, ha estado trabajando también, ha sido cuestionado por la falta de logros más evidentes, pero hay quienes dicen que por debajo ha habido una negociación que no hemos visto, pero que a lo mejor quizás avanzó más de la cuenta. ¿Es tan así o simplemente es solo una declaración de buenas intenciones? Bueno, algo vimos porque Leopoldo López ya no está en prisión, sino que está en su casa. Sí. Ahora, lo que se esperaba, que finalmente no ocurrió, era haber llegado a un tipo de acuerdo. Superar la elección, y parece que hubo contacto con la ex canciller Delcy Rodríguez bastante avanzado. Sin embargo, se ha impuesto el sector o el ala más radical del madurismo o del chavismo, y este 41% que hoy día no sabemos porque no hay certeza respecto de si sin supervigilancia externa o sin observadores confiables externos, con este 41% se legitima esa ala radical y por lo tanto se instalaría esta asamblea constituyente el próximo jueves, cuestión que a mí me parece que puede ser crítico. A los tres, gracias José, Gilberto, como siempre un placer tenerte aquí. Gracias Lucía por haber venido a conversar con nosotros sobre el día después de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta seguimos con más Vía Pública, espérenos. Estás viendo